Bonilla. Roda Bonilla. ¿Sí está Roda Bonilla? Sí, ingeniero. Esa fuerza que está diciendo la señorita, ¿sí? ¿Qué provoca el elemento al aplicar a una excentricidad E? Provoca compresión y también que un momento, ese momento provoca que las fibras superiores se traccionen y las fibras inferiores se compriman, ¿no? ¿Sí? Inducimos al elemento, le inducimos una tracción en la fibra superior y una compresión en la fibra inferior, ¿sí? Ese es el objetivo del preforzado. Ese es el objetivo, ¿no? Inducirle al elemento en la fibra superior haya tracción y en la fibra inferior compresión, ¿sí? Cuando vengan las cargas de servicio, ¿sí? Las compense. Porque las cargas de servicio, las cargas verticales, el peso propio, van a provocar ¿qué? Que las fibras superiores se compriman y las fibras inferiores se traccionen, ¿sí? Entonces tenemos que disminuir esa tracción en el hormigón. Bien. Preguntas hasta ahí, vamos. Entonces, les voy a compartir la pantalla para revisar el capítulo 2, que es ya les mandé hacer el resumen, que es el capítulo 2, la teoría más que nada, los materiales, ¿eh? Los materiales que utilizamos en el hormigón preforzado. A ver, ¿qué tipo de preforzado tenemos? ¿Cuáles son los tipos de preforzados que hay? ¿Quién lo dice? Son dos. El pretensado y el postensado. El pretensado y el potensado. ¿El pretensado qué significa? El pretensado. ¿Quién lo dice? Antes del hormigonado de la viga. Antes, ya una vez que primero traccionamos el cable, ¿verdad? Hormigonamos la sección y se corta. Entonces ese es el pretensado, ¿eh? Y el potensado es que se dejan los ductos con los cables, se hormigona y después se aplica el preforzado. Ese es el posttensado. ¿De acuerdo? Hay dos tipos de preforzado, el pretensado y el posttensado. Muy bien. Bien, ¿de acuerdo? Los materiales que se usan en el hormigón preforzado es un hormigón de alta resistencia, ¿sí? Y un acero de alta resistencia. El acero y el concreto. El acero y el concreto. ¿Sí? Nosotros ya conocemos del acero y concreto, de las características del acero y las características del hormigón. Pero ahora tenemos un acero de alta resistencia y un hormigón de alta resistencia. ¿Sí? Aquí tenemos miren, el acero, la importancia del acero de alta resistencia, ¿sí? Tenemos un esfuerzo adicional, miren, adicional al otro acero. Aquí tenemos, miren, los tipos de acero. Este es el acero convencional de 4200 que tenemos aquí, miren. Este es un acero tradicional, ¿sí? El acero de refuerzo. Este es de 4200. El acero de refuerzo es un acero de alta resistencia. Y un acero estructural que puede ser A36, un acero A36. Aquí tenemos, miren, el acero de refuerzo. Hay tres tipos: los alambres redondos, los torones y las varillas de acero de aleación. Nosotros vamos a usar en estas clases torones de acero. Aquí tenemos las características: los alambres redondos con su esfuerzo. Miren que esto interesa. Cuando yo digo alambres, entonces estos son los diámetros y los esfuerzos, ¿sí? Los esfuerzos. Aquí tenemos los torones, que es lo que interesa. Los torones de acero que son de 7 hilos, 6 firmemente torcidos alrededor de un séptimo diámetro. Miren la resistencia. La última, esta es la resistencia última. En 200, el grado del acero, 250 kips o 250.000 libras pulgadas cuadradas. Esto significa, esto en libras pulgadas cuadradas, en kilos centímetros cuadrados, es un esfuerzo, miren, de 17.590 kilogramos centímetro cuadrado. Y también tenemos el grado 70 o 270.000 libras pulgadas cuadradas. Si ustedes transforman estas libras pulgadas cuadradas, le da un esfuerzo de 18.990 kilos centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Estos son para los torones, lo que vamos a trabajar. ¿Sí? De 7 hilos, ¿eh? De 7 hilos, estos torones de acero. ¿Sí? Ya hasta los diámetros, etcétera. Aquí, mire, esto les interesa para que tengan ustedes claro el grado. Vamos a trabajar con estos aceros, con estos torones en los trabajos, en los problemas que vamos a trabajar. De grado 50 nos interesa el diámetro, que sea en pulgada o en milímetros, ¿sí? Y el área.
su área, miren. De grado 250 para el diámetro y de grado 70, estos son los esfuerzos últimos, ¿no? Aquí también tenemos para grado, para varillas, también de acero reforzado, miren que son 145.000 libras pulgadas cuadradas. Lo pueden transformar a kilos centímetros cuadrados y esto va a ser mayor que los 4.200, del 4.200. Grado 145. Aquí tenemos esta curva que es importante, miren. Esta curva de esfuerzo de formación del acero reforzado para diferentes grados. Su módulo elástico, aquí está su módulo elástico para alambres, para torones y para varillas de acero reforzado. Para alambres 29.000 kilolibras pulgadas cuadradas, para torones de acero 27.000 kilolibras pulgadas cuadradas y para varillas 27.000 kilolibras pulgadas cuadradas. Y tenemos, miren, esto es importante, estas curvas nos van a servir más adelante para el diseño. Por ejemplo, para grado 250, miren, para grado 250 esta curva, su esfuerzo de fluencia, su FPY está alrededor de 212. 212 que son kilolibras pulgadas cuadradas. Para grado 270, miren, entonces su FPY, que lo vamos a necesitar, está entre 220 y 240, es decir, 230. Ya ustedes interpolan aquí cualquier grado que tengan, que nos den en el problema, el esfuerzo de fluencia. Es decir, el esfuerzo de fluencia donde es la zona casi elástica, ¿eh? Aquí en esta zona es elástica. Más adelante vamos a tener un valor más abajo, que es el esfuerzo de trabajo. Ese es otro valor que lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Los módulos de elasticidad, ¿sí? Y tenemos después el concreto. Miren, el concreto de alta resistencia, tiene que ser también de alta resistencia este hormigón. Tenemos, miren, para llegar a ese esfuerzo, tenemos que tener una relación de agua-cemento no mayor de 0,45 para llegar a estos esfuerzos, ¿eh? Estos esfuerzos. Aparte del cemento, la arena, la piedra, necesitamos tener una relación menor a 0,45, agua-cemento no mayor de 0,45 en peso, ¿eh? Entonces, esto ustedes conocen por comportamientos materiales cómo llegar a estos esfuerzos del concreto. Bien. Tenemos la curva de esfuerzo de la deformación, miren que llega la deformación aquí al 2 por mil, ¿no? Al 2 por mil. Bien. Esto ya ustedes hicieron un resumen de esto más o menos. Más o menos hicieron un resumen. Pregunto ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos? ¿Alguna pregunta? Entonces tenemos todas esas curvas las vamos a necesitar más adelante de esfuerzo de formación de los diferentes aceros, varillas, torones y alambres de acero reforzado y también el concreto de alta resistencia. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Mandé 2 resúmenes que hicieron ustedes ahí y problemas también habíamos hecho. ¿Tienen alguna pregunta? Vamos. Pregunten. Sin miedo, vamos. Entonces, el objetivo de propulsar un elemento o aplicar una fuerza P a nuestro elemento es disminuir los esfuerzos de tracción del hormigón. Muy bien. ¿Sí? Hay dos tipos de preforzado, que es el pretensado y el posttensado. ¿Dónde se utiliza en algunas obras de ingeniería, Sánchez, Cristian? ¿Dónde utilizamos estos elementos preforzados, por ejemplo? En obras de ingeniería. En los puentes puede ser un ejemplo. Un ejemplo. Y hay otra obra de ingeniería que en cualquier tipo de obra la podemos usar. Aplicando Cualquier obra, claro. Cualquier obra civil. Cualquier obra civil donde se puede aplicar este concepto, tratar de disminuir los esfuerzos de tracción en el hormigón. Lo vamos a hacer nosotros para esta materia, para vigas simplemente apoyadas. Pero también hay vigas hiperestáticas. Se lo puede aplicar para vigas hiperestáticas. Para puentes son vigas isostáticas, es decir, que con la ecuación de la estática yo puedo calcular sus reacciones, como lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Ingeniero. Dígame. ¿Existen columnas preforzadas? Así es. A ver, los postes también se pueden preforzar. Así es, las columnas también se pueden preforzar. Así es. ¿Sí? De grandes luces, vigas de grandes luces, columnas de grandes luces, entonces se puede preforzar, aplicando el concepto adecuado, ¿no? ¿Alejarme dónde? Tengo que alejarme de la línea neutra hacia abajo, ¿de acuerdo?
¿para qué? ¿Para qué hice eso? Para evitar, ¿sí? Para evitar que el hormigón se traccione, ¿sí? Porque el hormigón no resiste la tracción. Entonces, donde yo aplico el efecto del preforzado es para disminuir el efecto de la tracción en el hormigón. Por ejemplo, atiendan, vamos a ver, miren la pizarra. Por ejemplo, vamos a suponer un pretensado. ¿Qué es el pretensado? El pretensado es cuando yo primero tracciono el cable, ya está la forma que tenemos, miren. Pongamos que tenemos la viga. Entonces, aquí tengo que ver, este es el baricentro, de la viga, ¿sí? Y aquí está el cable de acero. Aquí lo voy a poner. Por ahora va a ser recto, pero esto puede tener cualquier forma. Por ahora va a ser recto. Estamos alejándonos del baricentro a una excentricidad E. ¿Por qué lo alejé? Porque cuando yo lo puse en el baricentro, en los problemas que hemos hecho, cuando esa fuerza yo la puse en el baricentro, ¿qué pasaba? Por ejemplo, me salía 200 toneladas, esa fuerza P. Pero yo cuando me alejo del baricentro hacia la fibra inferior, dejándole un recubrimiento de E, entonces se optimiza. El objetivo es optimizar. Entonces, aquí vamos a aplicar la fuerza P. Ingeniero. Dime. Alexander, ¿tiene preguntas? Está grabando Dígame, no lo escucho. está grabando la clase. A ver. No sé si se está grabando. Sí se está grabando. Sí se está grabando. Sí se está grabando. Entonces, el objetivo es alejarnos de este baricentro, hacia acá. Físicamente lo que estamos es nosotros, este cable en el pretensado, que es una etapa del preforzado nada más. Entonces, traccionamos el cable, ¿sí? Le damos una elongación delta para provocar esta. Luego ya se hormigonó la viga, ¿de acuerdo? En el momento que ya cogió la resistencia a los 28 días o se aceleró el fraguado, el endurecimiento de la viga, a un 7 días, 8 días, dependiendo de cuándo yo quiero acelerar el proceso. Entonces le pongo el acelerante adecuado, el aditivo adecuado, entonces ya tengo la resistencia a menos tiempo, pero en ese momento ya corto el cable. Entonces la fuerza de tracción, que era de tracción, se va a transformar en una fuerza de compresión P, una fuerza de compresión, ¿de acuerdo? A una excentricidad E. ¿Qué va a provocar esto físicamente? ¿Qué va a provocar físicamente? Va a provocar esto, estamos de acuerdo con lo siguiente. Que la curva, ¿sí? Que la viga se convea así. Tenga esta coma. Menos pedacito. ¿Sí? Esto, que mi viga pase esto. Entonces, físicamente, vectorialmente, esta fuerza la traslado al baricentro, miren, P, donde va a haber compresión pura, y esa fuerza P, al trasladarse acá al baricentro, provoca un momento, que va a ser P por E. ¿Estamos de acuerdo? Donde ese momento va a provocar que arriba haya tracción, le vamos a inducir y compresión abajo. Bueno, entonces esto es el preforzado. Este es el preforzado. Esto que está aquí es el preforzado. Entonces tendríamos que por la fuerza P en la fibra superior, un esfuerzo de compresión que va a ser menos P sobre A, abajo también de menos P sobre A. Por esta fuerza P. Por esta fuerza P tenemos menos P sobre A, menos P sobre A. Y más. Por este momento, vamos a tener arriba, le estamos induciendo una tracción y abajo una compresión, es decir, más arriba P por E, que es el momento, por Y sub T sobre I, y abajo menos P por E por Y sub B sobre I. Ya sabemos que de aquí al baricentro, esta altura
Esta altura vale ¿cuánto? Esto vale 10 sub P. Y hacia abajo vale 10 sub P. ¿De acuerdo? Esto es lo que se llama el preforzado. Este es nuestro preforzado. Estamos induciendo a la viga. Arriba tracción y abajo compresión. Más, menos. Y induciéndole por la fuerza de compresión pura, menos y menos. Pero le estamos metiendo una tracción arriba y una compresión abajo. Miren, compresión, compresión. La viga está en la fábrica. La viga está en la fábrica. ¿Qué cargas actúa automáticamente el preforzado? Yo repito, traccioné el cable. Se está haciendo esta viga en fábrica. ¿Sí? Armamos el encofrado. ¿Sí? Traccionamos el cable, es un pretensado. Hormigonamos, ya sabemos, hacemos el proceso hormigonado con la respectiva curado y toda esa cuestión. Ya tenemos hormigonada la viga. Cortamos el cable. Al cortar el cable, se transformó en una fuerza P. Esa fuerza de tracción se transformó en una fuerza P. ¿Sí? La viga que está en sitio en la obra, en el taller, está preparándose, sufre esta deformación. ¿Sí? Y esto es lo que se llama el forzado. Le vamos a inducir una tracción en la fibra superior y una compresión en la fibra inferior. ¿De acuerdo? Con este efecto. ¿Qué cargas actúa automáticamente ahí? ¿Quién lo dice? El momento que yo hago esto, que le aplico esto, la fuerza ahí, el momento, provocó esto. Arriba tracción, abajo compresión. Pero automáticamente, ¿qué carga está actuando en ese momento? Sin miedo, ¿no? El peso propio. ¿Estamos de acuerdo? Automáticamente actúa el peso propio de la viga. En ese momento va a actuar el peso propio de la viga. El peso propio. La carga, el peso propio. Esa carga le vamos a llamar WG. Y WG adquiere igual al gamma por el área. El peso propio que va a actuar ahí va a ser más. Ese peso propio, ¿qué va a provocar? Si nosotros hacemos superposición, que la fibra superior se comprima y que la fibra inferior se traccione. Es decir, el peso propio va a provocar esto, miren. Esto. El peso propio que le hemos puesto WG igual a gamma por A. Entonces, si esta es mi fibra neutra, arriba va a haber compresión y abajo tracción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a sumar esto que está aquí. Entonces, vamos a tener aquí un diagrama de esfuerzo. Arriba compresión y abajo tracción. ¿Qué implica? ¿Cuál es el momento por peso propio? El momento por peso propio le vamos a llamar mg por YT sobre I. Compresión y abajo tracción, mg por YB sobre I. Ya lo hemos visto, ¿no? Este es por peso propio. Peso propio. ¿De acuerdo? Por peso propio. ¿Sí? Primero tenemos el preforzado. ¿Sí? Se está construyendo la viga, ¿sí? En el taller. Se hormigona, se tracciona el cable, coge la resistencia del hormigón, se corta el cable y se provoca esto automáticamente. Sí, como esas vigas están en cierta zona lisa, en cierta zona fabricándose, automáticamente al aplicar esa fuerza de compresión aquí y el momento que está aplicado P por E, entonces se convea de esta manera. ¿Qué esfuerzo provoca el preforzado? ¿Qué efecto provoca el preforzado? Primero compresión pura, menos P sobre A en la fibra superior, menos P sobre A en la fibra inferior, y provoca que arriba haya tracción y compresión por el momento. P por E y T sobre I, y menos P por E y L sobre I. ¿De acuerdo? Luego, automáticamente, como está eso, actúa el peso propio. El peso propio de la viga. ¿Cuál es el peso propio de la viga? Gamma por A. ¿Cuál es el momento que provoca el peso propio? El mg. ¿Cuál es el momento mg? Sería gamma por A, que es la carga, por L cuadrado sobre 8. Ese es el momento por peso propio. ¿Sí? Gamma por A, el gamma por A que es la carga, por la luz al cuadrado sobre 8. ¿Por qué considero L cuadrado sobre 8? Porque estoy considerando
el momento máximo en la viga que está en el centro para una viga simplemente apoyada, ya sabemos que eso es igual a la carga por la luz al cuadrado sobre 8. Como es peso propio, el WG es igual a gamma por A. El peso específico del hormigón por el área de la sección es igual a su. Y esto es lo que entra aquí, ME y este sonido. Entonces, primero tenemos, repito, la acción del preforzado. Este es el preforzado. Le sumamos el peso propio. Ahí está la viga. Está en sitio. Está, perdón, en la fábrica. Ahí está. Después de un tiempo, yo ya la necesito esa viga. Después de un tiempo, ya esa viga yo la necesito, ¿sí? Para que vaya a un puente, como dijo el compañero, vaya a un mall, a una edificación, a ponerse. Entonces, eso dura un tiempo. Mientras el tiempo de construcción está la estructura, entonces va esa viga a colocarse en cierto elemento. En este caso, por ejemplo, en un puente. ¿Sí? Ya se hicieron los estribos del puente, ya se hicieron las pilas del puente, ahora la vamos a ubicar. Entonces, tiene un tiempo. ¿Sí? La ubicamos. Entonces, ¿qué cargas vienen ahí? A esto le tenemos que sumar ahora la carga de servicio. ¿Cuáles son las cargas de servicio? La cosa que le vamos a inducir ahí y la carga viva que va a ser el peso de los carros o la carga móvil. A eso le vamos a llamar WA. A la carga muerta más la carga viva, sumado a las cargas, le vamos a llamar WA, la carga repartida. ¿Sí? Vamos a tener lo que se llama WA. ¿Sí? Entonces tendríamos esa carga vertical, asimismo provocará la compresión y abajo tracción. ¿A qué será igual esa suma? A MA por YT sobre I y acá abajo M. ¿Sí? Copia esos diagramas. ¿Qué lo tenemos? Ya lo hemos hecho, sino que lo estoy refrescando. Entonces, estamos viendo el proceso de la construcción de la viga de preforzado. ¿Sí? ¿Cómo funciona? Primero tenemos el esfuerzo. Automáticamente esto se está construyendo. El peso propio. Automáticamente actúa el peso propio. Y después actúa ya la carga de servicio, carga muerta más carga viva. ¿Qué va a provocar esa carga vertical? Que arriba haya compresión y abajo tracción. ¿Sí? El peso propio provoca compresión, tracción. La carga muerta más la carga también provoca compresión, tracción. ¿Qué observamos nosotros aquí? Teníamos tracción y tracción. Tracción por el peso propio, tracción por el peso, carga muerta más carga viva. Y le estamos induciendo, por el preforzado, una suma de compresión para tratar de disminuir los efectos de la tracción. Observen, teníamos tracción por las cargas verticales y por el preforzado le estamos induciendo compresiones. ¿Con qué objetivo? De disminuir la tracción. Arriba, ¿qué tenemos? Teníamos, miren, compresión, ¿sí? Y le estamos induciendo una tracción también ahí, una tracción arriba, con el objetivo también de disminuir la compresión, porque no debe exceder mucha compresión, porque si no también el elemento se comprime, se aplasta. Entonces también tenemos que disminuir un poco esa compresión, ¿sí? Y tenemos que controlar, el objetivo de nosotros va a ser controlar la fibra superior y controlar la fibra inferior. Controlamos la fibra superior, ¿sí? Tanto a compresión como a tracción. Controlamos la fibra inferior tanto a compresión como a tracción. El reglamento, la norma nos dice, ¿sí? Analice y diseñe estos elementos bajo cargas de servicio primero. Vamos a analizar bajo cargas de servicio y esfuerzos permisibles. Es decir, que los esfuerzos calculados deben ser menores que los esfuerzos permisibles. Los esfuerzos calculados deben ser menores que los esfuerzos permisibles. Pregunta hasta ahí, vamos. Este es el proceso de preforzar un elemento. Ese es el proceso. ¿Sí? Ese es el proceso. Van a haber dos etapas. En el preforzado. La etapa primera va a ser lo que se llama la transferencia. ¿Cuándo es la transferencia? ¿Tienen? Cuando yo cojo, ya tengo la resistencia del hormigón y la fuerza de tracción se transforma en compresión. Esa fuerza que más o menos pongamos lo máximo, a 28 días. 28 días ya cogió la resistencia del hormigón, corté el cable. ¿Sí? La fuerza que era de tracción en el cable se transforma ahora en una fuerza de
de compresión. A eso se le llama la transferencia, el momento de la transferencia. ¿Sí? Luego de un tiempo, atiendan, ¿ya? Esa transferencia se transforma en la condición final. Van a haber dos etapas, la transferencia y la condición final. ¿Cuál es la transferencia? La transferencia es cuando la fuerza es preforzada, esta fuerza va a ser máxima la fuerza preforzada. Y el hormigón recién tiene una resistencia mínima. Después de un tiempo, la fuerza preforzada va a ser mínima. ¿Por qué? Porque van a haber pérdidas en la fuerza preforzada. ¿Por qué va a haber pérdidas? El momento que empieza a recuperar el delta, provocamos un delta en el cable, en el torón de acero, al aplicar la fuerza, un delta, y se empieza a recuperar al aplicar la fuerza, entonces va a haber pérdidas de esa fuerza. Las pérdidas provocadas, ¿por qué? De pronto por el acortamiento elástico de los gatos hidráulicos, ¿sí? El corrimiento de los gatos, acortamiento elástico del concreto, relajamiento del concreto, relajamiento del acero. Toda esa sumatoria, ¿sí? Va a ser lo que se llama las pérdidas del preforzado, que lo vamos a analizar más adelante en un sexto capítulo. Las pérdidas del preforzado. Más adelante las vamos a cuantificar. ¿Por qué se cuantifica eso? Porque nosotros primero vamos a decir, nuestra fuerza inicial va a ser P sub T, 100 toneladas. Y después de un tiempo, experimentalmente se sabe que durante 3 años ya se estabiliza la fuerza. Es decir, la fuerza fue 100 toneladas y después de un tiempo, por ejemplo 3 años, la fuerza fue de 80 toneladas. ¿Cuánta pérdida ha habido de la fuerza? ¿Cuánta pérdida ha habido? ¿Cuánta pérdida hubo? En porcentaje. 20%. 20 toneladas. Es decir, había un 20% de pérdida. Por lo tanto, se va a llamar el coeficiente de efectividad del preforzado. Un coeficiente eta que la va a llamar el coeficiente de efectividad del preforzado. Ese coeficiente va a medir las pérdidas del preforzado. Si nosotros teníamos una fuerza inicial de 100 toneladas y después tenemos 80, entonces el factor de efectividad es 0,8. ¿Sí? Porque ha habido 20% de pérdida. Si tenemos 100 toneladas y después tenemos 90 toneladas, entonces el factor de efectividad del preforzado va a ser 0,9. Ha habido 10% de pérdida. Y ese factor lo vamos nosotros más adelante a cuantificar en lo que se conoce como las pérdidas del preforzado. Bueno, ¿entienden? Entonces, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Entienden? Nuestro objetivo va a ser este. De acuerdo a la norma, van a haber dos etapas. Van a haber dos etapas del preforzado. El preforzado puede ser, ya les repito, pretensado o potensado. Van a ver primero en la primera etapa lo que se conoce como la condición en la transferencia. Y la condición final. En la transferencia tenemos que chequear 2 estados. Y en la condición final también tenemos que chequear 2 estados. ¿Qué es lo que vamos a chequear aquí en la transferencia? Que el esfuerzo calculado en la fibra superior sea menor o igual que el esfuerzo permisible que nos da el reglamento en la fibra superior, en la transferencia. Que el esfuerzo calculado en la fibra inferior debe ser menor o igual que el esfuerzo permisible en la fibra inferior, en la transferencia. ¿Cuándo es la transferencia? Cuando recién se transforma la fuerza de tracción en la fuerza de compresión. A eso le llamamos la transferencia. Ahí, la fuerza máxima, y esa fuerza máxima se le va a llamar P sub T. P sub T. A la fuerza de la transferencia, esta fuerza P, le vamos a llamar P sub T. P sub T. Y en la condición final, que vamos a analizar, esa condición final va a ser cuando ya hayan ocurrido todas las pérdidas del preforzado. Esa condición final va a ser cuando ya se hayan originado todas las pérdidas del preforzado. Más adelante vamos a cuantificar esas pérdidas. Y asimismo tenemos que cuantificar que el esfuerzo calculado en la fibra superior sea menor o igual que el esfuerzo permisible en la fibra superior, en la condición final. Que el esfuerzo calculado en la fibra inferior sea menor o igual que el esfuerzo permisible en la fibra inferior en la condición final. Ahí la fuerza de preforzado ya es mínima. Ya ha pasado todas las pérdidas y a esa fuerza le vamos a llamar P. A P le vamos a llamar a la fuerza una vez que han ocurrido todas las pérdidas de preforzado.
que han ocurrido todas las pérdidas del preforzado. ¿Sí? El esfuerzo calculado debe ser menor que el esfuerzo permisible. Es decir, vamos a chequear nuestra sección, ya sea cualquier sección de hormigón, en la fibra superior y en la fibra inferior. Porque ahí están los máximos esfuerzos. Y en la zona central de la viga, y en la zona de máximo momento. ¿Sí? Tanto en la transferencia como en la condición final. Ahí la fuerza de reforzado en la transferencia es máxima y aquí es mínima. ¿Sí? El hormigón, en lo contrario, en la transferencia, ¿qué va a hacer? Tiene su resistencia mínima y le vamos a llamar a esa resistencia F'Ci, de acuerdo a la norma. El hormigón, en la transferencia, tiene una resistencia mínima y se le va a llamar F'Ci. Y el hormigón, después el tiempo, ¿qué pasa con el hormigón con el tiempo? ¿Qué pasa el hormigón con el tiempo? De acuerdo a experimentar. Coge más resistencia, entonces, y ahí se le va a llamar F'C. Entonces, podemos concluir que P es menor que P sub T y F'C es mayor que F'Ci. ¿Sí? La fuerza en la condición final es menor que la fuerza en la transferencia. Y el hormigón en la condición final es mayor que la resistencia en la condición de transferencia. Esto es importante. Claro. Si no nos dice nada del ejercicio, el problema que estamos resolviendo, entonces tomamos el hormigón como F'C. Si no nos dice nada de la transferencia y no dice nada de la condición final, entonces tomamos al hormigón como F'C, tanto en la transferencia como en la condición final. Bueno, pero el reglamento, la norma ecuatoriana de la construcción, ¿sí? Y el Instituto Americano del Concreto nos dice, bueno, trabaje bajo cargas de servicio, ojo, analice la viga o diseñe la viga, ¿sí? Bajo esfuerzos permisibles y cargas de servicio. ¿Sí? Más adelante vamos a chequear resistencia última. Eso ya ahí mayoramos. Ahí vamos a mayorar. Cuando ya vamos a chequear al diseño por flexión, al diseño por cortante, ahí mayoramos. Pero para el diseño de la carga P, esta carga P, ¿sí? O P sub T, nosotros, o la cantidad de acero preforzado, solo bajo cargas de servicio, ¿sí? Y esfuerzos permisibles. Estos esfuerzos permisibles nos va a dar la NEC, la norma ecuatoriana, ¿sí? O el ACI, el AICC, el ACI, el Instituto Americano del Concreto o la norma ecuatoriana de construcción. Eso está normado, esos esfuerzos permisibles, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a tener 4 desigualdades. Miren, estas 4 desigualdades son lo que se llaman los requerimientos básicos del preforzado. Esas 4 desigualdades son lo que se llaman los 4 requerimientos básicos del preforzado. ¿Sí? Estas 4 desigualdades las que tenemos que hacer cumplir nosotros. ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? Minimizar los esfuerzos de tracción del hormigón. Minimizar los esfuerzos de tracción del hormigón. Y también de compresión, ¿eh? Porque tampoco tenemos excesiva compresión. También tratar de minimizar, es decir, tampoco minimizar, sí, pero controlar la compresión y controlar la tracción. Bueno, pregunta. Esto es lo que vamos a ir analizando poco a poco. Disculpe, ingeniero, ¿podría repetir eso del F'C? No le comprendo. En la transferencia, es decir, cuando recién yo corto los cables, ¿qué pasa? El hormigón tiene mínima resistencia. La mínima resistencia requería el F'C, que le llamamos nosotros, pero le vamos a llamar, de acuerdo a la norma, F'Ci. ¿De acuerdo? En la transferencia. Y después de un tiempo, ya sabemos que el hormigón con el tiempo coge más resistencia. Si nosotros cogemos un núcleo ahí de corazón ahí para el hormigón, en estos momentos, esta casa que tiene como 12 años, al comienzo esta casa estaba diseñada con 240, ¿de acuerdo? Ese es mi F'Ci. Pero ahora, después de 10 años, esta casa tiene ya, le hago la prueba, más resistencia, mayor resistencia. Eso va a ser el F'C que le estamos llamando. ¿Sí? Entonces, si nosotros no nos dicen nada del F'Ci, el problema, entonces tomamos como el mínimo F'C. Pero se sabe que F'C es mayor que F'Ci.
¿sí? Mientras más tiempo tenga el elemento de hormigón, mayor resistencia tiene. ¿Sí? No tanto la fuerza de preforzado. La fuerza de preforzado que vamos a optimizar, ¿sí? En el comienzo tendrá P sub T, pero después de un tiempo se llamará P, ¿sí? Y esa fuerza disminuye con el tiempo. Entonces, P es menor que P sub T. P es menor que P sub T. ¿Por qué disminuye? Porque se provocan pérdidas en la fuerza. Y esa pérdida va a ser una suma de algunas cuestiones físicas, como es el acortamiento elástico del concreto, ¿sí? El flujo plástico del concreto, el flujo plástico del acero, etc. La pérdida por fricción del cable. Ya vamos a ver sobre todo eso. Eso se cuantificará más adelante en un capítulo 6, las pérdidas del reforzado que se llama. Pero lo vamos a asumir nada más con un coeficiente que se llama el coeficiente de efectividad del preforzado. ¿Sí? Bien, pregunta Peter, ¿alguna otra pregunta? Bien, de acuerdo. Esto vamos a hacerlo más analizado, pero esto es lo que vamos a manejar prácticamente. Los 4 requerimientos básicos del preforzado. ¿Sí? Las 4 desigualdades, estas son desigualdades. Si son desigualdades, yo pregunto, ¿qué representa eso en un plano cartesiano? Si yo grafico, por ejemplo. Pregunte. Pregunte. En el igual, ¿qué es? En el igual son rectas. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el desigual son áreas. Entonces, más adelante vamos a ver que se van a intersectar 4 rectas y se van a intersectar las regiones. Por lo tanto, va a ser un rombo de posibles soluciones, un área de posibles soluciones. Y vamos a ver que lo que vamos a optimizar es la fuerza de preforzado, y la excentricidad. Esta es que estamos poniendo aquí nosotros. ¿Sí? Esa excentricidad debe ser, esta excentricidad que yo tengo que poner, ya puedo borrar aquí, ¿no? ¿Puedo borrar? Sí, ya. Atiendan. Esa excentricidad tiene que ser menor que ¿quién? Ya sabemos que de aquí a acá es YB, ¿verdad? Esto es YB. Y arriba es YT. Entonces, E debe ser menor que YB menos un recubrimiento. ¿De acuerdo? Esto que está aquí. O igual, pongamos, igual, es el igual. Es el YB menos R más E. YB ya en el baricentro de la sección hacia la fila inferior. R es el recubrimiento. Tenemos que dar al cable, optimizarlo, lo vamos a optimizar ese recubrimiento. Porque ya sabemos que no va a haber un solo acero, va a haber una cama de acero, ¿no? Una cama de torones de acero, ¿no? Va a haber una cama de torones de acero. Por lo tanto, yo voy a tener un baricentro que se va a llamar R o G. Un baricentro, ¿no? Si estas son las cantidades de torones de acero, entonces ese va a ser mi R, mi recubrimiento. Y ese recubrimiento, ¿qué va a ser? El baricentro. Ese R va el baricentro de estos cables. Este cable que está aquí. Es un conjunto de cables, no un solo cable. ¿Sí? Ese R. ¿Sí? Entonces, esta excentricidad debe ser igual a YB menos R. ¿Sí? Pero E tiene que ser menor que YB. Lógico. No puede pasarse ese. Mientras más E exista, es menor será la fuerza preforzada. Ya lo vimos. Cuando E valía 0, teníamos la máxima cantidad de acero, mucho acero antieconómico. Mientras mayor es E, vamos minimizando P. Al minimizar P, minimizo la cantidad de acero preforzado, de torones de preforzado. Pero no puede pasarse de YB. Y E, ya vamos a ver más adelante, E también tiene que ser mayor, ¿sí? Que el límite inferior del núcleo de la sección.
esa excentricidad también tiene que ser mayor que el límite inferior del núcleo de la sección. Ya más adelante vamos a definir, aunque ya lo saben por resistencia material, que es el núcleo de la sección. ¿Sí? Miren, ¿para qué tiene que ser mayor que el límite inferior del núcleo de la sección? Porque si fuera menor, solo habría compresión. ¿Entienden? Ya vamos a definir eso. Si mi excentricidad YB menos R es óptima, debe ser también mayor que el límite inferior del núcleo de la sección, porque yo le pongo que es menor que el núcleo de la sección, que el límite inferior del núcleo de la sección, entonces vamos a definir eso, solo habría compresión. Y el objetivo es que no haya todo compresión, sino que también haya algo de tracción. ¿De acuerdo? No eliminar toda la tracción. No eliminar toda la tracción. Entonces debe haber algo de tracción. ¿Cómo se garantiza que haya algo de tracción? Que este E sea mayor que el límite inferior del núcleo de la sección. ¿De acuerdo? Ya vayan leyendo qué es el núcleo de la sección. Vayan leyendo en resistencia materiales qué es el núcleo de la sección. Pregúntate ahí. Pregunta ahí. Entonces, nuestro objetivo va a ser optimizar la excentricidad y la fuerza preforzada. Optimizar la excentricidad, que debe ser más, igual a YB menos R. No puede ser mayor que YB, pero sí puede ser mayor que el límite inferior del núcleo de la sección. Ahí optimizo E. En el momento que optimizo E, optimizo la fuerza preforzada. ¿Qué es optimizar la fuerza preforzada? Es tratar de minimizar la cantidad de acero preforzado. Porque en el momento que yo ya calculo P, que sería inicialmente P sub T, ¿verdad? P sub T al inicio y P al final, entonces yo puedo calcular el área de acero preforzado. El área de acero preforzado, que sería igual a ¿qué? A la fuerza P sobre, ¿sí? P sub T sobre el esfuerzo, FPS. Una vez que ya optimice esta fuerza, P sub T, que la optimice, lo divido por el esfuerzo a la falla, el esfuerzo permisible, ¿sí? En el acero preforzado, y ya nos da la cantidad de acero preforzado. Una vez que calcule yo la cantidad de acero preforzado, puedo calcular el número de torones, de acero. Número de torones. Ya lo saben ustedes. Una vez que calculen el área de acero, calculan el número varía, ahora son el número de torones de acero preforzado. ¿Sí? Y ahí va. Y eso es lo que vamos a hacer, ir iterando, iteración. Porque ya si ya tengo el número de torones de acero preforzado, ¿sí? Yo tengo que calcular un nuevo recubrimiento, que no sé cuál es el recubrimiento, calculo la nueva excentricidad y así me voy viendo. Después vamos a ir viendo eso. Lo tienen que ir optimizando con el programa que les dije que vayan haciendo. Poco a poco lo vamos a ir haciendo. Pregunta hasta ahí. Entonces, eso en general, lo que estamos viendo es en general el preforzado. Minimiza es la cantidad de acero preforzado. Mientras más excentricidad haya, mejor es. Van a haber dos etapas, repito, la condición de la transferencia y la condición final del preforzado. En la transferencia la fuerza de preforzado es máxima y en la condición final la fuerza de preforzado es mínima. El hormigón en la transferencia adquiere su mínimo valor y en la condición final adquiere su máximo valor. ¿De acuerdo? Más o menos se sabe que todas las pérdidas de preforzado ocurren más o menos en 3 años. Más o menos. ¿Sí? Más o menos. Pregunta hasta ahí. Ingeniero, Vamos. en la última partecita me confundí. Usted dice que en la transferencia el hormigón... ¿Tiene pregunta? Alza el volumen. El esfuerzo del hormigón es mínimo. No te escucho. Que el esfuerzo de hormigón es mínimo en la transferencia. La resistencia es mínima y será F', claro. C, ¿verdad? Claro, pero y también habló de que la otra resistencia del acero, no la entendí bien, del acero es máxima. A ver. Esa parte no la entendí bien, disculpe.
A ver, en la transferencia, la fuerza, ¿sí? La fuerza de esta P es máxima, que se llama P sub T. Ahí en la transferencia la fuerza de preforzado es máxima, ¿sí? Y la resistencia del hormigón es mínima. Y en la condición final, la fuerza de preforzado es mínima y la resistencia del hormigón es máxima. ¿De acuerdo? La fuerza Sí, de gracias. preforzado... Sí, está bien, gracias. Ahí sí le entendí. Ya, Gracias, gracias. al inicio corto el cable, recién hay cero deformación, pues. Todavía no hay deformación. Corto el cable, entonces ahí empieza a trabajar, a recuperar el cable, su delta. Aunque completamente no lo va a recuperar, pues, si no, no hay fuerza, pues. Entonces, empieza a recobrar. En el momento que empieza a recobrar, se van a producir unos procesos ya del hormigón del acero, que va a ser relajación del acero, o flujo plástico del acero, contracción del hormigón, acortamiento elástico del concreto, va a haber corrimiento de pronto de anclaje. Toda esa sumatoria de pérdida va a hacer que la fuerza de preforzado, que era 200 toneladas al inicio, va a ser con un 20% menos al final. Eso se llama la pérdida del preforzado, ¿sí? Pero el hormigón al inicio va a tener una resistencia, pongámosle 280, 300, pero después de un tiempo, ya esa resistencia va a ser mayor, 350, 360, adquiere, experimentalmente nosotros sabemos que el hormigón con el tiempo coge un poco más de resistencia. Al inicio la resistencia le vamos a llamar F'Ci. Eso ya vamos a ver en un PowerPoint que yo tengo ahí. Todo ese proceso, F'Ci. Y después de un tiempo la vamos a llamar F'C. Pero si no nos dan, vamos a llamarle F'C. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ingeniero, usted dice que la excentricidad debe ser mayor al límite inferior del núcleo de sección. Ese núcleo, nosotros, o sea, esa parte, ¿cómo la medimos cuantitativamente? Tenemos que investigar. Ya la vamos a ver, pues. Pero a ver. En la clase próxima vamos a descubrir que facilito, por ejemplo, ¿qué es el núcleo de sección? El límite inferior del núcleo de sección es una carga P que se aplica en el extremo que provoca deformaciones cero en la fibra superior. Así se define. Y eso, en función de eso vamos a descubrir cuál es el núcleo de una sección rectangular o de cualquier sección. ¿Sí? Entonces, en esa sección, en ese núcleo, solo habrá compresiones. En ese núcleo solo habrá compresiones. No es que toda la viga tenga compresión. Entonces, ese valor de E debe ser mayor que ese límite inferior. Y eso lo vamos a definir. La próxima clase lo definimos. Y vamos a desarrollar todo eso. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Pregunta? Pregunte. Por eso le digo que lean qué es el núcleo de la sección. Para que no, es sencillo, ¿eh? Es sencillo. Primero lo demostramos algo sencillo, que es y después lo demostramos para cualquier sección. Pero nosotros, nuestra excentricidad, primero lo tomamos como y menos R. Y esto debe ser mayor que este valor. ¿Para qué? Para garantizar que no solo haya compresiones en la viga, que también haya tracción. ¿De acuerdo? En el momento que sea mayor que este valor que está aquí, garantizo también que haya tracciones en la viga. ¿Sí? Y después nosotros controlamos tanto la fibra superior como la fibra inferior. En la transferencia, en la condición final, controlamos las compresiones y controlamos las tracciones. ¿De acuerdo? Porque en la transferencia, ¿quién me dice? La fibra superior que está.
En la transferencia, la fibra superior que está. Atracción y la fibra inferior, compresión. Eso tenemos que controlar. Y en la condición final, ¿qué va a pasar? Eso se invierte, ¿verdad? La fibra superior está compresión y la fibra inferior está atracción. Eso es lo que tenemos que controlar nada más. El reglamento nos va a dar los esfuerzos permisibles. Nos va a dar el esfuerzo, ya vamos a ver formulitas. De esfuerzos permisibles en función de quién? Del F'I y del F'C. El F'I es en la transferencia y el F'C en la condición final. Con eso, con las 4 desigualdades que vamos a manejar, 4 desigualdades, ustedes las van a programar en su computadora, ¿sí? Hacer las 4 rectas, hacer la región de posibles soluciones, donde las incógnitas va a ser la fuerza reforzado, peso T y la excentricidad. Y usted tendrá que optimizar eso. Vamos a optimizar eso. El momento que yo optimice, entonces trato de minimizar la fuerza preforzada, minimizarla, maximizar la excentricidad y minimizar la fuerza preforzada. ¿Por qué minimizo la fuerza preforzada? Porque me va a dar la cantidad mínima de acero preforzado, de torones de acero. ¿De acuerdo? Ese es nuestro objetivo. Y hay que diseñar, porque las secciones que nosotros vamos a manejar son secciones estándar, secciones ya dadas. El hormigón ya está dado. Lo que vamos a calcular es la cantidad de acero de prefuerzo. ¿Preguntas? Bien, ahí lo vamos a dejar. Como ya no nos vamos a ver, les deseo felicidades a todos. Pasen bonito con la familia. Cuídense. Nos vemos el lunes próximo. Yo creo que ya no hay clase aquí, ¿no? Ya no hay clase. No, hasta el 4. No, ya no. Ya, muchachos, entonces felicidades con toda la familia. Cuídense. Usted también, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Igualmente, ingeniero. Gracias para ustedes. Igualmente, ingeniero. Feliz Navidad, feliz año. Felicidades. Después nos vamos a reunir. Algún día nos vamos a reunir. Tranquilo. Algún día, muy pronto, ingeniero. Felicidades, muchachos. Ingeniero. Gracias, hasta luego. Con todo felicidades.